Vamos a seguir. No, con bastante miedo. Les voy a agradecer que cuando hagan sus exposiciones tengan en cuenta que hay otras personas que quieren intervenir o que sencillamente no quieren desviarse hacia ese lugar predestinado que ustedes le están dando. Entonces, yo vuelvo a repetir que eso generalmente se hace en la superficialidad y que tenemos la potencia para ir un poquito más adentro. En este sentido, allí dice cómo imbricar la investigación educativa en el Plan Patria, que es el primer gran principio que tiene este diplomado. Es decir, este diplomado tiende a sumergirse, dice así, en detalle en el plan de la patria, con la finalidad de que desde la vida cotidiana pueda el maestro hacer investigación educativa. Pero ¿cómo meterse, cómo imbricarse, cómo agarrarse, cómo abordarlo? Dentro de los mismos términos que venimos manejando, podemos ver cómo es la vinculación de las dos potencias. La potencia de la investigación educativa y, por supuesto, la potencia del plan de la patria. Es decir, y allí dice en la parte de abajo algo que nos puede dar por su carácter polémico. Vamos a leerlo, dice, un plan es siempre potencia. O sea, un plan tiene una direccionalidad en el curso de los acontecimientos y por supuesto que toma en cuenta las cuestiones que de alguna manera u otra pueden hacer que ese plan se lleve a cabo. Pero el plan en sí es potencialidad, el plan en sí es potencia. Vamos a verlo más adelante. Arriba dice, pues no se ve bien, potencia del plan de la patria. Potencia del plan de la patria. Que se sale un poco del libreto de los objetivos históricos, nacionales, estratégicos. Sale un poco de ahí, un poco bastante. Y se mete a lo que es el plan en sí. Los organizadores básicos que están en el mismo plan. Se llama el organizador básico de algo, aquello sin lo cual, cuando tú se lo quitas, dejan de ser ese algo. Repito, vamos a hablar de los organizadores básicos del plan de la patria. Pero, ¿qué es organizador básico? Es aquello sin lo cual algo, si se lo quitamos, deja de ser eso que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo digo que una silla es algo que tiene espaldo, una parte plana que sirve, por ejemplo, para sentarse, o digo que tiene patas, ¿verdad? Entonces, de pronto, un columpio no sería una silla, porque se supone que la pata está en el piso. Pero si yo coloco que realmente una silla es aquello que tiene una superficie y está sujeto de algo le sirve de sostén, entonces aquello sigue siendo silla. Entonces, el organizador básico de una silla es una superficie y un sostén. Como sea el sostén, pero que tiene puntos de apoyo, por decirlo en términos físicos.
Entonces, ¿cuáles aquellas cuestiones que en el plan de la patria, como plan de la patria, que no se parezca a otros planes, esos principios, esos postulados, esos organizadores básicos, son esos que están allí? Algunos. Yo voy a comenzar de abajo hacia arriba. Y al final dice conjunción de lógicas. La conjunción de lógicas la llama el amigo Edgar Morin dialógica. Pero no es de diálogo, sino dialógica, son dos lógicas. Y en efecto, en el plan de la patria hay dos lógicas que se complementan, que tienen carácter explicativo, carácter interpretativo, que es la lógica clásica o formal y la lógica dialéctica. Quienes construyeron el plan, y se nota en cada detalle, en cada forma de unión, siguieron esas dos lógicas. Y una de las cosas que uno lo puede ver bien es cuando uno toma cualquier objetivo histórico y nota que los objetivos históricos se van en una forma helicoidal, de tal manera, una cosa helicoidal es una cuestión de esta manera, ¿no?, que quedan enfrente todo el tiempo. Hay unas conexiones tan directas y que cada uno de ellos va asociándose al anterior y va sentando las bases para el que sigue a continuación. Por ejemplo, en el plan, en el objetivo 3, ¿verdad? En el objetivo nacional, creo que el 2, el último, habla de que hay una, voy a decirlo con mi palabra, una desterritorialización del poder, que es precisamente el objetivo 4. Entonces allí se está notando que en un objetivo hay algo que no es lo que es de él, pero que sí es de él, y toma cosas que no son de él y forman parte de él. Luego eso es dialéctico, como lo dijimos anteriormente. Es más, fueron tan claros que colocaron la misma palabra para que le sirviera de núcleo de significación como puente. Si alguien tiene por allí que son unos trípticos, mejores no pueden ser, Dios mío, qué cosa tan clara. A ese que tú tienes allí, hijita, pero como tú sabes, esa niña sí es floja, mano, mira, esa. Mira cómo se para con aquella cuestión y viene lentamente para acá, pasillaneando. Veámoslo. Dice el número 3, ¿verdad? Dice, es un país potencia en lo social, económico y lo político. Potencia. Y nosotros rápidamente convertimos potencia en potentia y potesta. Y a través de múltiples intervenciones lo fuimos impregnando de la parte económica, muy poco, de la parte política y de la parte social. Pero dice aquí, el 3.4, profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional, regional, latinoamericana y caribeña. Y cuando pasamos al 4 dice, nueva geopolítica internacional. Se está viendo el detalle, eso es lo que se llama el detalle. El detalle no es, por ejemplo, no solo es, por ejemplo, que tú llegas y vas a hablar como potencia energética y profundizas
acerca del gas, acerca de PDVSA, acerca de los programas, acerca del crecimiento, acerca de las proyecciones. Eso es detalle. Pero este detalle es un detalle que le da una característica al plan de la patria en términos de dialogicidad. Dos lógicas. Diálogo es otra cosa. Dos logos. Dialógica es que tiene la lógica formal aristotélica, ¿verdad?, de Santo Tomás de Aquino, clásica, y la lógica contradictoria. ¿Quién es el inventor más moderno de la lógica contradictoria? Hegel. Esas leyes vamos a decirlo así, ese círculo hermenéutico de que nos hablaba, ¿dónde está el amigo Luis? Anda por ahí. De tesis, antítesis y síntesis. ¿Quién la usaba? Hegel. De repente hay personas dentro de su proceso alienatorio que cuando uno dice, bueno, yo voy a estudiar el círculo hermenéutico y voy a utilizar antítesis, sí, tesis, antítesis y síntesis. Este tipo es marxista, mano. Es marxista. Y es Hegel. Claro, la dialéctica de Hegel era idealista. La dialéctica de Marx era, o es, materialista. Siguiendo hacia arriba, vemos que tiene una vocación emancipadora. El objetivo 1, dice defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Vocación emancipadora. Sigamos, que no se ve bien allí, porque este es el sitio peor para estas cosas. Si las luces se apagan, pero si apaga, se apaga también el aparato. Bueno, si alguien las puede apagar. ¿Pero qué dice allí? Bueno, como todo plan, es un diseño de direccionalidades. Un plan es prepensar el curso de los acontecimientos. Como todo plan, pues. Por supuesto que es un plan de una característica muy especial. La biopolítica del poder. El plan de la patria es potencia, como todo plan. Pero tiene la biopolítica, o sea, utiliza las potencialidades que tiene para la biopolítica, para enfrentar la biopolítica o para cambiar la biopolítica. Se llama biopolítica. Se llama biopolítica. Esos son términos que usa Foucault, Michel Foucault. Cuando se habla de poder,
hay que hablar de Michel Foucault, que es Michel Foucault. Y él decía que hay una vigilancia para que las cosas se cumplan, para que el Estado ejerza su poder. Para el ejercicio del poder tenía que haber una vigilancia, él la llamaba panóptica. Y entonces los centros, ¿verdad?, donde había esa práctica que él llama biopolítica, eran la escuela, las instituciones de la sociedad, que tenían las cárceles, una vigilancia permanente. Esa vigilancia permanente la tenía en lo que se llama la soledad acompañada. Este es un término de ya de cuando estábamos trabajando. La soledad acompañada. Se llama soledad acompañada cuando uno le han incrustado las cosas tales, no quiere decir si bien o mal, pero que estando solo se encuentra acompañado por las cuestiones que él siente que tiene que hacer, que tiene que cumplir. Por ejemplo, en términos ecológicos, no tirar un papel al suelo así no haya nadie. Él sabe que no debe tirar ese papel en el suelo. Claro, hay mucha tela que cortar alrededor de esto. Pero luego, Michel Hart y Tony Negri dicen que la biopolítica no es necesario vigilarla. Lo conveniente es incrustarla. Medio de comunicación de masa. Lo van colocando con toda la tecnología que pueda ser usada, lo colocan allí. Y luego, probablemente, la mejor visión que ellos tuvieron es la utilización del par dialéctico, territorialización, desterritorialización. Y esto tiene que ver, bueno, va a ser enlazado después con la cuestión emancipadora, con el traje de investigación, que es desterritorializar. Por ejemplo, la resolución 52, ¿qué es la cosa? 52, 58. Es una forma de desterritorializar, de quitarle las murallas a la escuela. La misma escuela tiene tendencia natural a desterritorializarse con lo que se llama el maestro en el hogar. Usted es madre, ella es una maestra en el hogar. Puede ser una maestra de mucha calidad, es decir, que se pone a hacer las cosas con su muchacho, o una maestra de no calidad que le hace el trabajo al muchacho. En el primer caso es biofílica, constructiva. En el segundo caso es necrofílica, destructiva. Pero hay un proceso de desterritorialización. Pásalo ahí, por favor, Aureliano. Dígalo, hija. El concepto base, pero del poder es lo que no me... la conjunción de la palabra poder con la... Bueno, está bien. Ella le hace ruido la cuestión de la biopolítica, ¿no? Del poder. Es decir, el plan de la patria va a contener potencialidades. El poder se expresa en potencia y en potencias.
Entonces, tiene la potencialidad de dirigir la biopolítica, es decir, tener poder sobre la biopolítica. ¿Sí o no? Ya. Ahora, vamos a ver cómo es la potencia de la investigación educacional. Yo al principio dije que mi papel primordial acá era tratar de meter el plan de la patria dentro de los procesos de investigación y con mayor énfasis en el objetivo 3. Entonces, vuelvo de abajo hacia arriba. La característica, o sea, el principio fundamental, el organizador básico, el postulado de origen, es que hay una emancipación crítica. La emancipación es la búsqueda de la libertad. Pero la búsqueda y encuentro de la libertad pueden ser no críticos, pueden ser acríticos. La parte crítica le da un darse cuenta de, le da un carácter consciente. Pero en general, la investigación o la transinvestigación, fíjense que dice trans y un guioncito. Eso quiere decir que ambos son potencia, que pueden llegar a ser potestas. Es el cultivo de la crítica. Por eso primordialmente esta investigación se asocia a un paradigma que se llama crítico. A un paradigma que se llama crítico. Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm, Habermas, Escuela de Frankfurt. Es decir, a la teoría crítica, que tiene un concepto de crítica y que le permite meterse en forma crítica dentro del enfrentar críticamente los hechos, los acontecimientos, las teorías, las formas que están incrustadas de métodos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todos sabemos que la escuela de Frankfurt eran neomarxistas. Todos judíos neomarxistas. Pero ellos no estaban con la interpretación marxista de la Unión Soviética, por ejemplo. Ni siquiera de Rosa Luxemburgo, ni siquiera de Antonio Gramsci, que era un poco más de la práctica. Porque este grupo de personas tomaba como fuente primordial, generatriz, a las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas iban a incrustarse dentro de, por ejemplo, la lucha de clase, las historias, etcétera, etcétera, los demás, los medios de producción, las relaciones de producción, etcétera, etcétera. Tiene un carácter determinante y hacían ir las cosas hacia la parte economicista. Y la gente de Frankfurt toma del mismo Marx, con citas del mismo Marx, toma las relaciones de producción como fuerza generatriz. Es decir, las fuerzas productivas serían subalternas de las relaciones de producción. Y al tomar esto así, sacan de Marx
que eso es emancipación. Por eso la teoría crítica es emancipación, crítica. Sí, allí hay una búsqueda de direccionalidades. En esa búsqueda, fíjense que hay, si yo coloco esta lámina con respecto a la anterior, noten que se repiten en esencia los mismos organizadores básicos, de tal manera de que al considerarlos igual hay un fluir natural y espontáneo de uno hacia el otro. Allá hablábamos de independencia en el plan, aquí hablamos de emancipación crítica. Bueno, en el fondo, cuando hicieron el plan, hicieron una emancipación bien crítica. Bien crítica. Entonces, allá, como plan, hay búsqueda de direccionalidades. Pero la emancipación tiene direccionalidades. Una direccionalidad hacia la emancipación. Uno, hacia el pensamiento complejo. Dos, hacia los planes de la nación. Dos, hacia las estructuras internas que pueden tener un dominio sobre eso. Por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, los organismos internacionales, que no son nadita neutros. Las direccionalidades casi siempre se conocen con algo que nosotros combatimos muchísimo, que se llaman objetivos. Vamos un poquito más hacia los propósitos, hacia las líneas maestras. Esos son direccionalidades. Luego dice allá, cuando usted dice, aquí vamos a hablar más de, cuando estamos haciendo la investigación, bajo este paradigma, vamos a hablar más de propósito de la investigación y ya no utilizaremos más los objetivos, como lo tradicional que sería objetivo general, objetivo específico, ya no lo empleamos. Desde mi punto de vista, no. Yo soy enemigo jurado de los objetivos. ¿Pero por qué? Los objetivos tienen como característica básica que se escriben de tal manera, se hacen así, etcétera, etcétera. Y eso ya de por sí es un problema. Pero el principal problema es que los objetivos son un culto a la certeza en una época de incertidumbre. ¿Verdad? Yo suponía que saliendo por ahí a las 4 de la mañana iba a llegar a las 8 y llegar a las 6:30. Pero a lo mejor si me hubieran ido un poquito después, llego más temprano o más tarde. Se está viendo la contingencia. La contingencia es, pero no puede ser. Puede pasar, pero no puede pasar. Si estamos viviendo en una época así, ¿cómo vamos a planificar de cualquier forma, por ejemplo, con un proyecto de investigación, cuando estamos sobre la certeza y vamos a procurar que la realidad se parezca a lo que nosotros planificamos? Que es cambiante una realidad. Bueno, la biopolítica del poder. En los procesos emancipatorios hay un ejercicio del uso del poder, que se manifiesta en las relaciones entre los sujetos significantes que tienen que ver con la investigación. Un sujeto significante es aquel que puede dar testimonio porque ha sido protagonista del hecho que está narrando. Entonces, hay allí juegos de palabra y juegos de poder que está con la gente que estamos, por ejemplo, con los entrevistados, el tutor, esa mala raza que se llama metodólogos,
el tutor, el tutoriado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay juegos de palabra y juegos de poder. Hay una biopolítica, la niña allá de poder. Y dice que también es desterritorializada. Desterritorializada. Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un estudio y tengo que ir a un organismo internacional, estoy desterritorializando. Cuando yo, como en los ejemplos anteriores de la escuela, me coloco fuera de la escuela, voy a tener la visión de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, en forma alternada, en perpetuo movimiento. Yo a veces lo hago esto, le digo a alguien, si queda tiempo lo hacemos, que todos nos montemos sobre el pupitre y nos paremos sobre el pupitre, por ejemplo. Claro, no lo vamos a hacer aquí. ¿Hay alguien joven que quiera hacerlo? Allá la niña. Párate, por favor. Sobre la silla. Ajá. ¿Ah? No, yo me paro porque no hay de todo. Ajá. Veo unas vigas, unas columnas de hierro. Una serie de detalles que yo veía sentado. Una serie de detalles que no había sentado, claro, no me había enfocado al material que nos está cubriendo nosotros. Por ejemplo, yo puedo desterritorializar lo que estoy haciendo con las intervenciones de ustedes. Y puedo desterritorializar esto mirando lo que allí dice. El socialismo no cabe del cielo. Un espacio de discusión y profundización de la revolución bolivariana. La deuda pública, auditoría popular, etcétera, etcétera, y al final dice pueblos de América Latina. Y pudiera ser lo siguiente: los pueblos de América Latina son un espacio para la discusión y profundización de la revolución bolivariana, pero acuérdate que el socialismo no cae del cielo. Eso es desterritorializar. Pero también necesitamos territorializar. Territorializar es consustanciarse con lo que está con uno. Ver hacia adentro y hacia lo que tenemos hacia alrededor, con una nueva mirada, con una mirada curiosa. Y por supuesto, hay una dialógica, lógica formal y lógica contradictoria. Bueno. Pero nos interesa tanto dar vuelta para llegar a la transinvestigación. Ya hemos creado helicoidalmente algo que nos permite llegar aquí y no como sacado de la manga, ¿no? Y entonces dice allí que está basada, fíjense que dice transinvestigación educacional y habla de la transformación educacional, que ya le había mencionado por allá
la niña, al hablar de Dussel, había hablado de la transformación, pero en el caso político, ¿no? Entonces, la transformación educacional forma parte de la transinvestigación, del ejercicio del transindagador. Entonces, también la cuestión de los saberes y el conocimiento. La cuestión de los saberes y el conocimiento. Yo conversaba esta mañana, oye, ese pedacito sí fue productivo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo que se llama la Comisión para la Educación de la UNESCO? La UNESCO generalmente tiene directrices para unificar la educación en el mundo, pero va a depender de la lógica, ¿no? Por ejemplo, utiliza generalmente la lógica del capital, especialmente cuando estuvo allí una persona que se llamaba Edgar Faure. Pero ellos de vez en cuando buscan a alguien que sepa de las cosas y lo colocan allí, ¿no? Y llamaron nada más ni nada menos que a Edgar Morin. Y él se mete dentro de un proceso educativo planetario y habla de los 7 saberes necesarios. Saberes. El conocimiento es cognitivo, tiende a olvidarse. Hay que hacer reglas mnemotécnicas para tratar de acordarse. El saber es cognitivo y es afectivo. Tiende a no olvidarse. Tiende a ser parte de nuestros mundos socioculturales. Y evidentemente que una forma de desterritorialización es meternos allí en los saberes. O sea, enfrentar al saber frente al conocimiento. Tiene como eje fundamental el uso de la palabra trans. Pero usualmente trans es algo que va más allá, cosas esas por el estilo. Aquí se utiliza trans como excedente de sentido. Algo tiene sentido y tú le sigues hurgando y vas a encontrar algo más, un excedente de sentido, de significación, de simbolización. El signo tiende a ir hacia el conocimiento. El símbolo tiende a ir hacia el saber. Si yo, por ejemplo, digo mesa, pero estoy pendiente de la mesa, tengo el referente de la mesa, estoy en el símbolo. Si yo digo mesa y digo que se escribe así asado, que en el idioma tal se escribe de otra manera, estoy metido dentro del signo. Pero el signo tiende a independizarse del referente. Y es por eso que generalmente la investigación queda significada, especialmente cuando está direccionada hacia esa cuestión, vamos a utilizar una palabra suave, mediocre y maligna, que se llaman manuales de trabajo de grado. Si volvemos un poquito a la cuestión del miedo, ¿dónde está la niña? Se me fue.
Ah, no, aquí está. Fíjense, yo le tengo miedo a los metodólogos. El metodólogo se aprende una jerga, maneja extraordinariamente esa jerga, goza expresándola, tiene un narcisismo intelectual agravado, vende sus conocimientos, no saberes, coarta la libertad, y le tengo miedo a los marxistas. Hay una frase de Marx que él escribió en francés, porque los franceses estaban, bueno, ahí viene la palabra que utilizamos la otra vez, ditirambo, aquella jaladera de mecate con el hombre, eso es ditirambo, con el Marx. ¿Qué le pasa a esta gente, chicos? Y entonces le escribe en francés, que lo escribía perfectamente: lo único que sé es que no soy marxista. ¿Quién está hablando? Marx. Yo le tengo miedo a los marxistas, es decir, a aquellas personas que se aprenden, que están dentro de la jerga, pero que están allí en la superficie, no manejan la cuestión, tienen su ego bañado permanentemente en esas palabras que utilizan. ¿Me explico? Y no son posiciones, son posturas. Ahora, si pudiera ser marciano, ¿no? Marciano es el que se mete dentro del marxismo con una buena dosis de criticidad y entonces comienza a enamorarse o a perderse o a irse, pero en forma consciente, dándose cuenta de. Bueno, y por supuesto marciólogo, bueno, yo por lo menos nunca llegaré allí. Es meterse dentro del plano filosófico, etcétera, etcétera, y ¿cómo se llama? Y beberse. ¿Qué obra? ¿Qué obra de Marx? Los Grundrisse, que fueron donde él iba pensando y reflexionando, que después coloca ya en su forma más acabada, pero que tiene las cuestiones intermedias, no las tiene. Entonces allí uno puede ver el pensamiento de Marx. Es como, por ejemplo, aquí hay abogados, casi siempre hay 1.000.000 de abogados. Ah, la niña, el abogado allá. Los abogados que hacen interpretación jurídica, que hacen hermenéutica jurídica, no van a la ley. Bueno, también van a la ley, por supuesto. Ellos van a la discusión que hubo cuando hicieron la ley. En ese paso entre lo constituyente y lo constituido. Van allí, porque en esos intersticios desterritorializados van a encontrar el pensamiento que allí estaba en función de la contextualidad, de lo que se venía aconteciendo, etcétera, etcétera, para poder entender a plenitud lo que allí estaba aconteciendo. Entonces, se va a utilizar a trans como excedente de significación de cierta capacidad de desparramarse en procura de otros espacios. Eso quizás sea la mayor, el organizador básico de lo que es la transinvestigación. El transinvestigador, estos 89 años me están pegando. Es decir, el transinvestigador
educacional, que no es el director de un centro de investigación o el investigador adscrito a ese centro, es el maestro. Es el maestro que puede convertirse en un transinvestigador educacional. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Allí lo dice. Tiene una cosmovisión ecológica. Se llama cosmovisión ecológica cuando hay una apreciación del mundo, las palabras y las cosas que de alguna manera tienen que ver con el planeta Tierra, con la tierra patria, como la llama Edgar Morin, y que no es antropocéntrica, o sea, que pone como centro al hombre, que es lo que tiene ahorita el problema, pues, sino pone como centro la vida. No es una ecología superficial, es una ecología profunda, a la manera de Friedrich Capra. Friedrich Capra es el hombre del Tao de la física. Y sobre todo ese libro extraordinario que se llama La trama de la vida. Estoy hablando específicamente del capítulo 2 de ese libro. Entonces, si ustedes se fijan y buscamos la chuletica, vamos a encontrar que allí está reflejado el objetivo histórico 5 y lo leemos. Preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Una de las cosas más difíciles de combatir, porque quienes se oponen desde adentro y desde afuera, oído, quienes se oponen desde adentro y desde afuera al proceso revolucionario, es esto de la paz. Es esto de la cosmovisión ecológica, es esto de salvar la raza humana. Y cuando tratan de hacer alguna gracia con respecto a algo que diga, te sale una tremenda morisqueta, te sale un desprecio por la vida. A los que lo hacen, ¿no? Yo no, a todo el mundo no lo meto en el mismo paquete. Y sobre todo, eso que dice allí, ¿verdad? Vamos a utilizar la voz alta, clara, inteligible y de mucha experiencia de mi amigo. No, dáselo ahí. La parte de abajo. La vida cotidiana de los sujetos significantes de la práctica educacional contiene saberes que son síntesis del religamiento, según Morin, de los hechos educacionales en relación. La vida cotidiana de los sujetos significantes de la práctica educacional contiene saberes que son síntesis del religamiento, según Morin, de los hechos educacionales en relación. Comencemos por decir vida cotidiana. Tratando de desterritorializar
la vida cotidiana, o sea, de lo cotidiano, desde el punto de vista de lo repetitivo. Es decir, las cosas que se repiten, que hace uno con frecuencia. Y meterlo y cambiarle un poco la dosis, irlo a la vida cotidiana y lo cotidiano como ejercicio de creación, como oportunidad para construir, para mirar las cosas distintas. Fíjense el planteamiento, ¿no? La vida cotidiana no es lo que se repite, aunque haya repitencia. La vida cotidiana tiene una exposición del tiempo no cronológica, pero cronológica. Una exposición del tiempo de kairos, pero no de kairos. Bueno, ustedes saben lo que es cronológica, lo sabemos, ¿verdad? Hay una ruptura del pasado, presente y futuro. De pronto yo estoy aquí y rememoro algo, y entonces ese que estoy rememorando tiene un presente, tiene presencia. Kairos es el tiempo contingencial, ¿no? El tiempo contingencial. Vamos a poner un ejemplo de tiempo contingencial. Con esta niña que está aquí. Dayiri Monsalve. Dayiri Monsalve. Dayiri Monsalve. ¿Cómo me llamo? Dayiri Monsalve. La niña Dayiris, ¿no? Dayiris. Por favor, dime algún momento de placer que tú hayas tenido en tu vida. ¡Wow! El más importante, la primera vez que tuve mi primer hijo, un placer, ser madre. Ah, está bien bueno esto, porque allí hay las dos formas del kairos. Antes de llegar el muchacho, pasó bastante tiempo, ¿verdad? Pero tú lo veías eterno, eso es kairos. Frente al dolor, frente a las cosas que nos causan, que tendemos a rechazar, que no nos gustan, el fastidio, por ejemplo. Pero cuando ella está jugando con mi hijo, con mi hijo Fabio, ajá, Fabio Merchán, ¿cómo pasa el tiempo? o sea, imagínate. Rapidísimo. Ya le un hombre. Oye, engañoso. El tiempo de kairos puede ser rápido, puede ser tiempo desvinculado del tiempo cronológico que medimos. El tiempo es cuantitativo y es cualitativo. Para mí la cualidad, lo cualitativo no se refiere a esto de enfoque cualitativo, sino se refleja a meterse desterritorializadamente en la cualidad. De tal manera de que ahí en la cualidad hay cantidades. ¿Cuál es el problema? La cantidad sustenta la cualidad. Pero habla luego de sujetos significantes. Es decir, no es el que tiene ¿cómo que lo llaman? El observador de palo, lo llaman el de palo, el convidado de piedra. No es el convidado de piedra, es el que está protagonizando, es el que vive, el que de alguna manera está metido, comprometido, entregado a lo que está haciendo. Cosa, por cierto, bastante difícil, ¿no? Me lo puede hablar desde madre, pareja, bien difícil. Y que está ligado con el objetivo número 1, de felicidad. Ok. Luego dice que es una síntesis de religamiento de Morín. Morín habla de bucles,
sociedad, planeta, bucles, ¿no? Y él dice que esos bucles pueden religarse. Y entonces nosotros le decimos aquí, no es que es un religamiento, es una síntesis de religamiento. La vida cotidiana es una síntesis de religamiento. Claro, la vida cotidiana, desde el punto de vista de la occidentalización, fue puesto como, eso es doxa, eso es opinión, y lo contrario de opinión es episteme, es conocimiento científico. Y las veces que ha habido avance extraordinario en la teoría, en el conocimiento, es porque partieron de la vida cotidiana. Volvían a la vida cotidiana. Pues yo puedo partir de la vida cotidiana, bueno, ok, chao. Ir y venir. Sigue, amigo. Ah, no, permíteme, devuelve un momentico. Y tiene que ser un educador orgánico. Por cierto que ese que está allí, ¿quién es? Antonio Gramsci, que hablaba de intelectual orgánico, pero no nos interesan los intelectuales. Son útiles. Viven en un mundo. Nos pueden ayudar a comprender el mundo donde ellos no viven. Orgánico. Orgasmo, eso lo dijiste tú. ¿Tú estabas pensando esa mujer? Echando broma. Bueno, pero los hechos educacionales en relación, y esto es demasiado importante, porque vivimos y nos incentivan a vivir en un mundo de contacto. Alguien ha vivido en un edificio y de pronto no conoce a la persona que vive 2 apartamentos más adelante. Dice Freire, los seres de relación que están en el mundo son los seres de contacto, son los que están en el mundo, que son los animales. El hombre que está en el mundo y con el mundo es un ser de relación. Entonces ese educador, ese investigador, maestro, tiene que estar metido perfectamente en la vida cotidiana en relación. No es fácil, porque la sociedad te lleva hacia el contacto. Si hay algo que te lleva a la relación, son las religiones, que tienen que ver con la magnificación del vecino, etcétera, etcétera. La familia venezolana desterritorializada, hoy en día, a lo mejor no considero un tío que vive demasiado lejos, donde no hay relación, hay contacto ocasional a veces. Pero de pronto en la familia, los que tienen adolescentes lo saben, están los compañeritos que le piden la bendición, que comen allí, que le toman cariño y hace que los padres también se reúnan. Vamos a hacer un encuentro, entonces vamos a invitar a Pedrito, sí, pero ¿y por qué no a la mamá? Invitan a la mamá está entrando en relación, religándose. ¿Cómo es el encuentro con la potencia investigativa? Allí en lo que no se ve, dice desde, y en el otro lado, hacia. Es un proceso
de transición helicoidal. A veces está dentro, a veces está afuera. Alguien habló de eso esta mañana. Porque es helicoidal, ¿verdad? A veces está dentro y a veces está afuera, pero puede adentro y afuera, y eso es maravilloso. Y va de la diagnosis fotográfica a la diagnosis fílmica. La diagnosis fotográfica es aquella que es la que normalmente se hace cuando la gente hace una investigación. Va, hace una amistad, le toma en un momento dado lo que la persona dice, toma una foto, etcétera, etcétera, y coloca lo que es una fotografía como algo que está en movimiento, que se corresponde con una realidad en movimiento. Y eso es indeseado. Indeseado. Pero en términos de implicación del investigador, que lo hace perfectamente el maestro transinvestigador, que está preocupado por sus alumnos, que está haciendo relaciones. Yo oí ayer una muchacha que llevaba a los alumnos a un ancianato que estaba cerca. Estaba haciendo relaciones, ¿verdad? Ese maestro transinvestigador está viendo una filmación, o sea, una serie de retratos que al verlos rápidamente aparecen cosas que no se ven en cada una de las fotos en particular, y eso es filmación. ¿Se entiende, sí o no? ¿Qué es una filmación? Muchas fotos, fotos. Y cuando tú lo ves en movimiento, se ven las cosas que no aparecen. Y lo que tiene que aparecer allí, más abajo lo dice, es el acontecimiento. El acontecimiento que está escondido. O que aparece, pero en una forma lineal, que no es expresión de su coherencia interna, que no es expresión de las relaciones que tiene. Y aquí una de las cuestiones que no les gusta mucho, especialmente a los metodólogos, el rigor científico. ¿Cuál rigor? El rigor metódico. ¿Cuál método? El método científico, que si acumulación de hechos, hipótesis, etcétera, etcétera, experimentación, leyes generales, extrapolación de los resultados, predicciones. Eso no existe sino en alguna parte, ¿no? Por cierto que no, ha sido bien bueno. Pero no va más allá de la explicación, de la determinación de causa-efecto, de los factores que están presentes. Pero cuando trascendemos la explicación y vamos hacia la interpretación, la cosa se pone complicada. ¿Pero cuál rigor? El rigor de los manuales de trabajo de grado. Y entonces vamos más bien hacia un riesgo, un ordenamiento en proceso, una estructuración en proceso, nada preestablecido, una estructuración en la contingencia, en el devenir, en la existencia, en las circunstancias presentes. Bueno, conche, me ha de regalar eso. Culto a la certeza. La ciencia, que ya no existe, tenía un culto a la búsqueda y encuentro de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuándo sabes tú que la encontraste? A lo mejor sabes que la buscaste. ¿Cuándo sabes tú que encontraste la verdad? La certeza, la certidumbre.
Por ejemplo, se decía que si tú tienes una causa chiquita, te produce un efecto pequeño. Una causa grande te produce un efecto grande. Suena una lógica, ¿verdad? Una gran lógica. Bueno, de repente, con el efecto mariposa, como dice el efecto mariposa, un aleteo de una mariposa allá en ¿cómo se llama el continente? En Islandia, no, Islandia no. En donde está el Krakatoa, en Indonesia, ocasionó un terremoto en San Francisco. Eso se llama, que ese aletear lo que hizo fue ser la gota que bota el vaso de agua, por decirlo con una frase normal, pues. Ok. Entonces, hacia el manejo de la incertidumbre. Hay incertidumbre, hay que aprender a manejarla. Y si quisiéramos ser un poquito más dialécticos, dijéramos que la certeza y la incertidumbre son un par dialéctico. La certeza contiene a la incertidumbre y la incertidumbre a la certeza. Yo veo maestros que están haciendo investigaciones, son transinvestigadores, transindagadores, que están haciendo pedagogía del desorden. Están en algo, chicos. Y de realidades estáticas o poco dinámicas a realidades en constante movimiento. A realidades en constante movimiento. Y aquí nos volvemos a meter dentro de la cuestión metódica del método dialéctico. El método dialéctico tiene que ver con las contradicciones, ¿verdad? Es más, la dialéctica, ciencia de las contradicciones. ICA quiere decir ciencia. Ciencia de las contradicciones. Ok. Ahora, si yo voy a trabajar con esto, tengo que partir, los hechos sociales están en permanente movimiento. En los hechos sociales, en la realidad, ¿hay contradicciones? No, nunca. Las contradicciones están en la mente de quien ve lo que sí existe, que son conflictos. Esta mañana hubo un conato de conflicto por allí. Ese conflicto uno lo puede describir, pero cuando el conflicto se va a interpretar, se hace con una contradicción. Esto yo sé que los marxistas no les gusta, me van a colgar. Sí, porque toda la vida le dijeron que las contradicciones estaban en la realidad. Lo que están en la realidad son los conflictos, las oposiciones, las desintegraciones, etc. Las integraciones, desintegraciones. Ok. Cuando yo pienso acerca del conflicto, contradicción. La dicción es del hombre, no de la realidad. Contra lo que yo digo. Ahora, ¿cómo es el viaje ahora de la potestad, de la potencia investigativa a la potestad investigativa? Bueno, desde métodos prescritos a métodos construidos. Hay una tendencia a preestablecer el método que voy a usar. En los doctorados se ve mucho, ¿no?
Dicen, yo voy a hacer este trabajo utilizando la fenomenología hermenéutica, por ejemplo. Y no saben todavía cómo es esa realidad. Puede ser o puede no ser. Se llaman métodos prescritos aquellos que son hechos desde el mundo sociocultural del investigador. Se llaman métodos construidos aquellos que son hechos en diálogo, ahora sí diálogo, entre el investigador y la realidad, donde la búsqueda y encuentro de la verdad, de lo cierto o de lo incierto, es la realidad. La realidad es hegemónica. Tremenda distorsión de poner un manual de trabajo como hegemónico. Hay generalmente una explosión o implosión para el acceso a la realidad. O hay una fuerza externa invasiva que actuando trata de romper lo que está dentro, y entonces uno tiene los pedazos que vienen de la explosión, o fuerzas internas producen también el rompimiento, la desintegración, el desmembramiento de lo que está dentro. En ambos casos, cuando el investigador va, no está viendo las cosas como estaban adentro, sino como están después de la implosión o de la explosión. El camino, entonces, es la eclosión del acontecimiento que contiene conflictos. El acontecimiento contiene conflictos y contiene la estructura básica de la sociedad en la cual se formó. Fíjense lo importante, ¿no? Cuando agarro el acontecimiento fílmicamente, voy a caer que allí están las cualidades de esa sociedad que produjo ese acontecimiento. La eclosión es muy facilita, ¿no? Llegan y ¿alguien comió huevo frito esta mañana? ¿Alguien comió huevo frito esta mañana? ¿Y tú qué? Aureliano se levantó y como él tiene mucho dominio en su casa, a hacer el desayuno. Y fue al gallinero vertical y agarró una postura de gallina, una ñema. Y preparó la cuestión tal y rompió la cáscara de tal manera de que quedara la parte que tiene que ver con la clara y con la yema, donde la yema seguía siendo yema y la clara seguía siendo clara. Eso es eclosionar. Pero la principal eclosión la hace el pollito que rompe la cáscara y sale, pero no sale una ala por aquí, sino sale la organicidad que está allí presente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el transinvestigador educacional? Buscar eclosiones, ir, no ser invasivo, dejar que la gente hable, dejar que el otro se exprese. Entonces, allí está actuando eclosionalmente. Bueno, pásala, hijo. ¿Qué es eso de país potencia desterritorializado? Cuando uno va a buscar lo que es potencia, Estados Unidos, potencia mundial, se llama país potencia aquel que tiene
un alto potencial eléctrico, un alto potencial tecnológico, que, por decirlo así, tiene el control sobre los inventos y descubrimientos, eso tiene un nombre, patentes, etcétera, etcétera. Tiene una gran capacidad de riqueza en ese sentido. Ese no es la potencia que nosotros estamos hablando. Esa no es la potencia de que habla en la lógica, en la no lógica, en la lógica distinta del capital. Esa no es la potencia. La potencia se da cuando Agua se para a hablar en Nueva York, en las Naciones Unidas, y todos los que están por ahí durmiendo se despiertan. Potencia. O sea, despertar dormido, potencia. Potentia. Despertar, potesta. Para seguir siendo congruente. Entonces, es presencia en la cualidad. Claro que la cantidad es parte importante de la cualidad. La ayuda a explicar, por lo menos a explicar. Pero la cualidad se interpreta, se comprende. Entonces, cuando dice paz, cuando dice foro mundial y cuando dice no cosas a favor, sino cosas en contra, eso está tomado allí de los principios del ALBA. Cuando Venezuela se desterritorializa, busca en su alrededor lo que de alguna manera permitan ir hacia esa potencia intelectual matizada con el poder que le da los dólares del petróleo para hacer otra cosa distinta de la competencia, para ir a la cooperación. Y es una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. Cuando dice hacia el sur, está mirando. E inmediatamente cuando dice que va a ser una potencia, se dice dentro de su alrededor, que sea el ALBA, y dentro de lo que es el sur y la América Latina. Así hay que ver la potencia. Es otra mirada, otro concepto. Es un pensamiento lineal, decir, por ejemplo, que en Venezuela se van a producir, digamos, tantas toneladas de arroz y que esas toneladas de arroz van a servir para importar y que se va a convertir en el primer exportador de arroz del mundo. Ese no es, tampoco es negada. Tampoco es negada. Pero sí que de pronto la América Latina, el sur, sea el primero o el segundo exportador de arroz, sea el primero o el segundo en la cuestión energética, sea el primero o el segundo en los saberes, sea el primero o el segundo donde hay una expresión de libertad. Y eso es potencia. Potencia ahora. La potencia, desde el principio dijimos que era potentia y potesta. Potesta con una S, aunque es singular en el latín. Bueno, yo comencé diciendo que mi papel acá era como investigador, y ese es el mensaje que yo les vengo a dar.
Claro, yo he podido traer acá, que no tiene nada de malo tampoco, algunas formas tradicionales, por decir, no me gusta decir tradicional porque pareciera como que no es, para acá, pero trato de traerle algo que de pronto les desterritorialice los conceptos que tienen con respecto al Plan Patria y con respecto que tienen a la investigación.